dando a conocer el mensaje de esperanza a cada familia, llevando el evangelio de salvación a cada rincón del planeta, enviando hasta tus oídos predicaciones, alabanzas y estudios que edificarán tu vida. Somos Neuma Multimedia. Confesamos el misterio y el asombro de Dios hecho carne y nos gozamos en nuestra gran salvación mediante Jesucristo nuestro Señor. Con el Padre y el Espíritu Santo, el Hijo creó todas las cosas, sustenta todas las cosas y hace todas las cosas nuevas. Verdaderamente Dios se hizo verdaderamente hombre, dos naturalezas en una persona. Nació de la Virgen María y vivió entre nosotros. Crucificado, muerto y sepultado. Se levantó al tercer día, ascendió al cielo y vendrá de nuevo en gloria y juicio. Por nosotros, Él cumplió la ley, expió el pecado y satisfizo la ira de Dios. Tomó nuestros trapos de inmundicia y nos vistió con sus prendas de justicia. Él es nuestro profeta, sacerdote y rey. Quien edifica su iglesia, intercede por nosotros y reina sobre todo. Jesucristo es Señor. Adoramos su santo nombre, por siempre. Amén. 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 ¿Te sientes perdido en la oscuridad? ¿La incertidumbre te consume? Recuerda que hay una luz que brilla en la noche más oscura. La Biblia dice, la esperanza no defrauda. Dios es fiel y siempre cumplirá sus promesas. No pierdas la fe. La esperanza en Dios es la fuerza que te hará avanzar hacia un futuro brillante. Proyecto Esperanza de Vida y Salvación, Neuma Multimedia, transmitiendo esperanza y fe en Jesucristo. Nuevas son cada mañana. Entrevistas, comentarios, reflexiones. Todo desde una perspectiva bíblica. Bienvenido. Artros, Centro de Ortopedia y Cirugía Articular. Somos un centro médico donde atendemos lesiones de hombro, rodilla, cadera, fractura, esguinces, pequeñas articulaciones como manos, pie y tobillo. Atendido por los doctores Jorge A. Garza Mendoza y Francisco J. Siller González. Estamos ubicados en Plaza Villa Alta, cuarto piso, interior 408, frente a Costco. Si deseas una consulta o mayor información, comunícate a los siguientes teléfonos: 844-136-5266 y 844-136-5271. Artros, Centro de Ortopedia y Cirugía Articular. Odontología Integral. Doctora Brisa Horta, cirujano dentista especialista en ortodoncia. Visítanos en Juan Sá de Murra número 311A, Fraccionamiento Tulipanes. Llámanos y agenda tu cita al 844-458-4321. 844-458-4321. Odontología Integral. Contamos con especialistas en ortodoncia, endodoncia, cirujano maxilofacial y rehabilitación oral. Odontología Integral. No lo piensas más y agenda tu cita. Un nuevo día empieza, la sintonía suena, el corazón despierta, a su palabra espera, sabiduría hallamos, Jesús nos guía y cuida nuestros pasos, nuevas son cada mañana, con el pastor Román García, bienvenido seas a escuchar palabra de vida eterna, nuevas son, qué alegría. Suena la radio con el pastor Román, deja que Dios nos siga llenando los
a escuchar. Nuevas son cada mañana con el pastor Román García. Gracias Ricardo, muy buenos días, tengan todos ustedes, con enorme gusto les saluda el pastor Román García, como siempre, un gusto llegar a todos ustedes a través de Neuma Multimedia en este tiempo que se lleva por nombre Nuevas son cada mañana, ¿verdad? Agradecidos con Dios por la oportunidad que nos da, por el tiempo que nos ha regalado, sabiendo que el Señor es y ha sido bueno, que Él no se puede negar a sí mismo. Pastor Javier Flores. Así es, pastor, Dios es bueno y para siempre su misericordia. Y grande es su fidelidad. Gracias Dios a Dios es bueno. Amén. Gracias. Buenos días para todos, Dios les bendiga. Gracias a Dios que nos permite vida, amén, salud, ¿verdad? Y una oportunidad más. Amén, amén. Gracias a Dios, es tan bueno el Señor. Aquí estamos totalmente en vivo, nos controla Ricardo Cuellar. Gracias, Ricardo, muy buen día. Pues contentos y agradecidos con Dios, viendo que ya están saludando Tania Rodríguez, Silvia Sánchez, Susana Jiménez, Chuyín Díaz, Homero, saludos, Mayra Robledo, Jessy Segura, a todos ustedes, gracias por etiquetar, gracias por compartir, por acompañarnos. Araceli Ruiz también está ahí. Buen día para todos ustedes, el Señor les bendiga. Teléfono en cabina 844-696-8450, 844-696-8450. Para mensajes o WhatsApp estamos en el 844-880-4873. 844-880-4873. Y bueno, más que dispuestos para compartir con todos ustedes, esperando que ustedes también puedan participar, quieran participar en esta mañana con nosotros. Y pues a la palabra, al comentar de la palabra,
Ahorita fuera del aire decíamos lo terrible de las lluvias, pastor, en algunas zonas de nuestro país, en Veracruz. Qué cosa tan tremenda, ¿verdad? Lo que se está viviendo. Sí. Si esto no es la tribulación, imagínense cómo será la tribulación o la gran tribulación. O sea, lo que se está viviendo es como para que todo el mundo diga lo que Dios dice es verdad. Amén. Recuerdo yo un temporal que se vino de lluvia en estos días y se nos inundaron aquí rápido las calles en minutos. Y yo digo, después de esto alguien podrá dudar que Dios tiene el poder para presidir el diluvio. Pues, o sea, lo que se ha visto es increíble, ¿verdad? Es magnánime y sabemos que Dios tiene el poder de inundar, Dios tiene el poder de juzgar la tierra. El hombre no tiene el poder de destruir la tierra. Fíjate, yo siempre he meditado en eso cuando se dice que nos estamos acabando el planeta. No tenemos esa capacidad. Solamente el que la creó, el que la creó tiene el poder de destruirla si así quisiera. Amén, sí. Pero preservarla. Y de preservarla, así es. Y también quiere preservarla, pues tan es así que en los juicios del Apocalipsis, una de las cosas que nos dice es que viene también a juzgar a todos los que destruyen la tierra, porque hay gente que se empecina en destruir la creación maravillosa de Dios. Solamente Él tiene el poder. Amén, pues que el Señor pues siga obrando en el mundo, en los corazones, y que su pueblo siga preparándose, ¿verdad? Para el encuentro con el Señor, para que estemos preparados para no pasar por lo que la palabra de Dios nos muestra que pasará, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Por ese tiempo de angustia, ese tiempo de tribulación, que Dios nos fortalezca para estar firmes y esperando, pues, ¿verdad? Preparados para el regreso del Señor. Me recuerdo las palabras que el Señor escribe a través de Lucas, o Lucas escribe de parte del Señor diciendo: velad orando en todo tiempo para que sean tenidos por dignos de escapar de las cosas que vendrán. O sea, es tan complejo lo que viene que el Señor dice, pide que te tengan por digno, que no dice que seas digno, sino que te tengan por digno de escapar. Es decir, es algo que no tiene precedentes, ni siquiera a la altura del diluvio, pues, porque aunque en el diluvio toda la población de aquel entonces, salvo 8 personas, murieron, cambió todo, pero ahora nosotros estamos entendiendo que lo que viene a la tierra jamás lo ha sufrido la tierra, jamás lo ha vivido la tierra, lo dice el Señor Jesús. No, gran tribulación cual no la ha habido y ni la habrá. O sea, es algo que no se volverá a repetir, pero que también, en lo cual también vemos la misericordia de Dios, porque son llamados a arrepentimiento, si queremos de una manera muy drástica, si queremos de una manera ya al límite, ¿verdad? O sea, de lo soportable, pero el Señor buscando que la humanidad se vuelva a Él, que Israel se vuelva a Él, porque las cosas como están hoy en día, pues totalmente reprobadas ante los ojos del Señor. Amén, sí. Y fíjate que una pequeñita, ahora en verano tuvimos la escuelita de verano, y había una pequeñita ahí, la netecita de una hermana, y dice que le dijo, esos días hubo tormentas muy fuertes y caían truenos y rayos, y le dijo a su abuelita, Dios está enojado. Y le dijo, ¿tú crees, hijita? No significa eso. Dijo, no, Él me dijo que estaba enojado. O sea, que lo que se estaba viviendo, y te pones a pensar y dices, bueno, es que no es para menos la impunidad, no es para menos la violencia. Estamos volviendo a los tiempos, ¿verdad? Donde el Señor juzgó la tierra o pueblos porque la maldad se desborda, paz, qué cosa tan terrible. Así es, pues, se multiplica la maldad, ¿verdad? Sí. Y que siempre nuestra oración sea que el amor de nosotros permanezca, ¿verdad? Amén. Que no se enfríe, porque dice la palabra que por causa de la maldad, el amor de muchos se enfriará. Sí, amén. Habla en los tiempos de esa tribulación, pero creo que también en nuestros tiempos, pues, es algo que es una palabra que también se aplica en todo tiempo. Sí, claro, ¿no? claro. El hecho de que se multiplica la maldad a veces puede provocar
el enfriamiento, en el amor, ¿verdad? Y entonces por eso siempre velar y orar, ¿verdad? Amén. Siempre y estar atentos al Señor y no permitir que nada de esas cosas pues nos invadan, ¿verdad? Y nos desvíen de la fe y de poner nuestros ojos en el Señor. Amén, amén. Sí, amén. Esto en ningún sentido es para infundir temor, ni mucho menos, sino para pues ser entendidos de los tiempos que estamos viviendo y cómo debemos estar preparados, pues, porque pues si nos avisa y no nos preparamos, pues ya es responsabilidad nuestra, ¿verdad? No del Señor. Pero si por el contrario se nos avisa y atendemos, pues el Señor se glorifica porque a final de cuentas vemos escrituralmente, leemos que el pueblo de Dios por entero se queda dormido y todos despiertan, pero no todos atienden al tema del aceite, el tema de la luz que pues resuena en mi corazón, ¿verdad? Cada día tener luz respecto a salir de las tinieblas, salir de aquello que nos aparta del Señor, precisamente para salir, valga la redundancia, al encuentro con nuestro Señor Jesucristo. Que esta es la otra, pues, ya entrando como que en materia, me desafía mucho el asunto de ver lo que la palabra de Dios nos muestra en las Escrituras respecto a la Nueva Jerusalén, respecto, leía ayer el pasaje de Apocalipsis cuando dice, ya no tendrán frío, ya no tendrán hambre, el sol no los quemará. O sea, ahora parte de mi mente se mantiene ocupada en decir, la Jerusalén será como la imagino, o sea, la descripción será suficiente para ello, que se sentirá, o sea, el ya no tener que cansarte, el fatigarte, el oxidarte, ¿verdad? Como humanamente envejecemos, ¿verdad? Nos deterioramos, pero ¿cómo será ahora esa? Y también en mi caso me motiva mucho en esa esperanza, ¿verdad? De algo que pareciera tan lejos. Yo me acuerdo, hay que guardar la comparación, pero cuando se decían tantas cosas del COVID y aquí no había nada, decía yo, a lo mejor ni es cierto. Cuando nos tocó vivirlo, dije, ay, si era real. Sí. Pero ahora inversamente proporcional en esto, de algo que dice, sí es cierto, pero pues no lo has palpado. No se dimensiona. No se dimensiona, pues. Sí, como el vivirlo, ¿verdad? Amén. Y eso me emociona, el saber que voy a descubrir o que vamos a descubrir esas realidades de algo que pues vieron los apóstoles, los profetas, ¿verdad? Que de alguna manera lo vieron de lejos y que cada vez estamos más cerca de ese cumplimiento. Me bendice mucho, ¿verdad? Sí, la descripción yo creo que siempre será corta, ¿verdad? Sí. Claro, el Señor nos muestra mucho y nos revela mucho cada vez en cada renglón de la Escritura, pero el hecho de estar en ese día el mismo nos hace ver, ¿verdad? Que es inefable, sí, glorioso. Y lo comparo, insisto, guardando las proporciones, como cuando siempre soñaste ir a un lugar y conocerlo y de repente un día estás ahí y no te la crees y dices, finalmente se dio, o la llegada de un hijo, la llegada de un nieto, y finalmente dices, no lo había dimensionado y ahora está. Digo, guardando las proporciones, de alguna manera digo, se va a llegar ese momento y definitivamente que va a rebasar todas las expectativas. Vale el esfuerzo, vale la pena seguir en el Señor, alentando a los hermanos. Pues ya listos y dispuestos a comentar la palabra, pues, ¿a qué nos vamos a ir en esta mañana? ¿Qué sugieres? Vamos te voy a sugerir. Ájale. Vamos a abrir la palabra en Hebreos, pues. Sí. Hebreos capítulo 12. ¿Verdad? Capítulo 12, versículo 12. 12:12. 12:12, ¿verdad? Y dice la Escritura así. Dice, por lo cual, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas, y haced sendas derechas para vuestros pies, amén, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Amén. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie
verá al Señor. Sí, amén. Fíjate que dice también, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. Amén. Esta porción, pues, la leía yo y creo que es una palabra que revela mucho el corazón del Señor, ¿verdad? El corazón de Dios, en el sentido de que Él, pues, no vino a condenar al mundo, sino a salvarlo, ¿verdad? Sí. Que el mundo fuera salvo por Él. Y que nos habla una palabra aquí, ¿verdad? De que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado, ¿verdad? Y entonces, bueno, ¿qué produce a veces esa cojera? Porque esto lo debemos de discernir espiritualmente, ¿verdad? Cuando cuando una persona está cojeando, pues no puede caminar bien, ¿verdad? No puede avanzar, hay pesadez, ¿verdad? Y eso muchas veces pues influye en el ánimo de las personas. Y no requiere el mismo esfuerzo para una persona que no está coja. O sea, aún haciendo lo mismo, es sumamente mayor el esfuerzo, ¿verdad? Sí, exactamente. Y muchas veces tiene que depender también de otros, ¿verdad? Pues tiene que depender de otros, dependiendo del grado de la cojera. Así es. Y dice aquí la palabra que dice, haced sendas derechas para vuestros pies, ¿verdad? Sí. Para que lo cojo, dice, no se salga del camino. Y aquí, ¿qué pasa? Pues yo creo que lo común es, oye, una persona que tiene dificultad para caminar, sí, pues lo más lógico es de que le vas a allanar el camino, ¿verdad? Si tú sabes, algunas personas, quizá ya adultas mayores que nos están escuchando, o que usted tiene contacto con alguna persona mayor, ¿verdad? Que ya también batalla para caminar, pues le tratas de quitar cosas del camino para que pueda trasladarse, para que pueda simplemente valerse en lo más básico, ¿verdad? O en lo que sea necesario. Entonces, y no vas a poner un camino escarpado, no vas a poner piedras, ¿verdad? O sea, no vas a... Porque pues obviamente y cuando uno se lastima o andas cojeando por alguna causa, te lastimaste alguna pierna, pues vas a buscar la forma de no caminar de una forma o donde haya cosas que estorben tu caminar, porque entonces pues nunca vas a ser sanado, pues, sí, ¿verdad? Ya ves que hay enfermedades o a veces heridas que se vuelven hasta crónicas, sí, ¿verdad? Sí, o sea, sí, pasa mucho tiempo. ¿Y por qué? Pues porque no te cuidas, porque no hay un cuidado y que pueda ser sanado. En la vida espiritual, amados hermanos, amigos que nos están escuchando, es algo similar, ¿verdad? Si alguien puede ser que esté cojeando ahora, ¿cuáles son las causas, pues, de que alguien pueda estar cojeando pero está en el camino? Sí. ¿Verdad? Y el Señor dice que el deseo del Señor es que lo cojo sea sanado. Amén. Que no se salga del camino, sino que sea sanado, ¿verdad? Sí. Y aquí vemos el Dios de restauración que no desecha, pues, que es un Dios de amor que restaura las vidas, que desea que haya sanidad, que caminen, ¿verdad? Que pues puedan continuar adelante sin obstáculos. Sí. Y por eso también el Señor dice que se hagan sendas derechas, ¿verdad? Para los pies. Amén. ¿Verdad? Y eso pues va a implicar también un esfuerzo, el hacer sendas derechas, el preparar un camino, ¿verdad? Para que yo pueda caminar. Sí, entonces, fíjate pues que, ahora, ¿qué genera esto? Bueno, pues si vemos el contexto del capítulo 12, dice la palabra en el versículo 1, dice, por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Amén. Entonces, ¿qué provoca esa cojera? La cojera también ya ves que está relacionada o simboliza ese defecto que no te permite entrar a los atrios interiores del altar. Pues, te limita, sí. ¿Verdad? ¿Te acuerdas que los cojos no podían entrar al atrio interior? Sí. No podían ellos tener una adoración plena como el resto del pueblo, ¿verdad? Que podía entrar al atrio interior.
ellos no podían entrar al atrio interior, los cojos no podían entrar, Sí, sí, sí. ¿verdad? Y entonces era un defecto que marcaba, incluso también en los sacrificios, tú sabes que no se permitía animales con defecto, ¿verdad? También. Sí, también. Aún en eso, ¿verdad? Podemos ver esos simbolismos y que, bueno, aquí, ¿qué es lo que puede producir esa cojera? Bueno, pues puede producir, aquí dice, ¿verdad? Que algo que nos está estorbando, pero dice que se tiene que despojar de todo peso y del pecado que nos asedia. Pero entonces ahí hay dos cosas, o sea, un peso, ¿verdad? ¿Qué puede producir un peso y que no te permita caminar bien en el Señor? Que no te permita disfrutar plenamente de esa comunión, de las bendiciones de Dios, de poder vivir una vida de fe en victoria. ¿Qué peso puedes tener? Y también, que es diferente al pecado, pues, ¿verdad? Y también dice del pecado que nos asedia. Y esa palabra asedia, pues tiene un significado militar o de estratégico, de poder... ¿Cuándo se hacían los sitios? Bueno, cuando pretendías el hecho de que no hubiera ninguna área o que las áreas de fortaleza de un pueblo, por ejemplo, pudieran estar tan débiles que no pudieran defenderse, ¿verdad? Y rendirse. Así es. Entonces, a veces la vida del cristiano se ve asediada por el pecado, o sea, está rodeada de tal manera que poco a poco, ¿verdad?, se va dando el hecho de que todas las defensas disminuyen hasta que hay una rendición al pecado, ¿verdad? Entonces, es algo tremendo porque el pecado nos asedia, pues, o sea, nos puede asediar, ¿verdad? Y aquí el Señor nos dice también que tenemos la facultad, porque dice despójense de todo peso. Ahora, el pecado nos asedia y puede producir cojera, una cojera que no te permite caminar, que no te permite avanzar, vivir una vida plena en el Señor, ¿verdad? Incluso se puede salir del camino. Claro. Entonces, por eso el Señor dice, allá en el camino tenemos que esforzarnos, ser nosotros conscientes de que hay un pecado que puede asediar y que, imagínate, llega un punto en que te pueda dominar hasta el grado de que te debilita y que vas a caer en ese pecado, ¿verdad? Entonces, por eso el Señor nos dice que, nos habla de esa gran nube de testigos. Y si vemos el precedente, que es el capítulo 11 de Hebreos, pues vemos todos los héroes de la fe, de lo que nos habla ahí, ¿verdad?, que fueron testigos del Señor. Sí. Pero también, bueno, ya no sé si extendiendo un poquito más la interpretación, pues, o lo que el Señor nos pueda dar ahí, es de que tenemos realmente una serie de testigos, ¿verdad? Y ¿por qué? Porque los testigos presencian la vida del creyente. Sí. Ahora, ¿quién ve esos testigos? Pues tenemos al Padre, tenemos al Hijo y tenemos al Espíritu Santo, pero también tenemos ángeles, pues. Sí. Tanto los ángeles del Señor como los ángeles caídos, ¿verdad? Los demonios también están presenciando y todos los que ya corrieron, porque lo señala ahí. Hay que recordar que el capítulo 12 está hablando de una carrera, ¿verdad? En esa carrera el estadio está lleno y la ilustración tiene que ver con una competencia olímpica, donde todos los que participaron antes en atletismo, en obstáculos, en lanzamiento, en lo que sea, cuando se termina un evento, una olimpiada, el cierre es con una maratón. Y los asistentes por lo general al estadio del cierre de los eventos el cierre solía ser la carrera de maratón, que es la de más paciencia, la más larga, dentro de los Juegos Olímpicos, pero la mayoría de los asistentes al estadio son los atletas que disputaron días antes en otras disciplinas. Entonces, una de las cosas que está citando el escritor es ese panorama de miren los que ya corrieron, teniendo esta nube de testigos de gente como los héroes de la fe que citan en el capítulo 11, que ya corrieron y ahora ellos están y vencieron, y ahora ellos están ahí diciendo, vamos, sí se puede, hay que dejar el pecado, el peso que nos asedia. Y por eso lo que leías ahorita en el capítulo 12, cuando dice por lo cual, es porque en esa carrera, en la disciplina, algunos salieron lastimados, que es un tema que necesitamos entender. Hay gente que
puede nacer coja de nacimiento, pero hay gente que una persona que ya se esguinza una pierna, ya empieza a cojear. Y es un evento, un esguince puede ser momentáneo, ¿verdad? Como tú decías, pues si se descuida puede ser crónico, degenerativo incluso, pero es algo temporal y que ocurre dentro de la disciplina, ocurrió dentro de la carrera. Y entonces algunas personas ya empezaron a cojear y se salen de la carrera porque la disciplina del Señor dentro de la carrera les llevó a que cojearan, ¿verdad? Entonces lo que nos dice aquí es que busquemos que esa gente que por la disciplina empezó a cojear, pues ahora no se salga del camino, porque el Señor, y es allanarle, quitarle obstáculos, porque ya viene con ese problema de su carrera, ¿verdad? Es decir, comenzó muy bien, pero a mitad probablemente se lastimó, pisó mal, cayó en un pozo, qué sé yo, tropezó, se esguinzó y ahora viene cojeando. Y va a llegar un momento donde el dolor va a ser tan fuerte, pero el contexto que acabas de leer ahorita es de porque el Señor al que ama disciplina. Es decir, si estás en la carrera, inminentemente el Señor de la carrera nos va a disciplinar. Y eso me puede llevar a cojear. Y entonces, si yo soy el que va cojeando, necesito entender que Dios me disciplinó porque me ama, ¿verdad? Y que si soporto la disciplina, Dios me trata como hijos. Pero luego le habla a aquellos corredores que no están cojeando, porque probablemente han corrido bien la carrera, y que a veces, menosprecian a los que vienen cojeando. Dice, no, es que imagínate, es que no hiciste bien la calistenia, es que comiste antes de, o es que no vas viendo, y a lo mejor te pudieran hacer que te salgas porque no te aplicaste bien en la disciplina, y ellos sí, pero lejos de hacerlos que se salgan es, sánalos, quítale los obstáculos, es decir, ayúdalos, porque el Señor quiere que todos terminemos la carrera, ¿no? ¿Verdad? Entonces, como esta es una carrera de resistencia, es una carrera de mucha paciencia, pues el Señor dice, ¿verdad?, que lo cojo tiene que ser sanado y que sigamos la paz con todos y la santidad. Sí, y ahí está relacionada esa libertad, paz, con la santidad, ¿verdad? O sea, esa libertad de movimiento, de avance con la santidad. Y también, pues, llama la atención, ¿verdad?, que dice que pues que ninguno, dice, no sé que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y muchos sean contaminados, ¿verdad? Fíjate que a veces el pecado también, bueno, ¿qué será de esos cojos o de esas personas que se pueden salir del camino, que empezaron a cojear? ¿Qué será a veces, qué será lo que produce? Bueno, lo produce el pecado, pero también lo puede producir la amargura, ¿verdad? Una amargura que se puede generar porque el pecado puede ser propio del que está cojeando, pero también puede ser alguien que está sufriendo por el pecado de los demás, ¿verdad? Porque, por ejemplo, bueno, a veces ¿qué culpa tienen los hijos, por ejemplo, del pecado de los padres? O sea, ¿qué culpa? Pero muchas veces, supongamos que hay una familia que es cristiana, pues ¿qué culpa tienen los padres del pecado a lo mejor que los hijos, por ejemplo, del pecado que pudieron haber cometido los padres? Pero sin embargo les puede provocar una raíz de amargura, ¿verdad? Si se comete un pecado, ¿verdad? O a veces de alguien próximo en la iglesia, en la misma comunidad de fe, se comete un pecado, muchas veces eso puede generar peso. Claro. ¿Verdad? Claro. A veces las situaciones de que nos acontecen, como alguna enfermedad, que llega un momento en que nos puede producir también amargura, o las situaciones adversas que Dios mismo ha permitido o le ha permitido al enemigo por alguna causa dentro de sus propósitos, como en el caso de la esposa de Job, que se llenó de amargura. ¿Verdad? Ya que dijo, oye, pues maldice a tu Dios. Y muérete. Y muérete. Imagínate, ya no estaba caminando en la fe, no podía avanzar, ¿verdad?, en la fe. Entonces, ¿cuántas veces el cristiano está caminando, pero no está caminando bien y está en peligro incluso de salirse del camino? ¿Verdad? Porque a veces no solamente es por el hecho de que la persona pecó, sino que también, como decíamos ahorita, a causa de la maldad,
el amor de muchos se enfriará, ¿verdad? A veces, ¿qué te puede hacer cojear? Pues puede ser que también, oye, el hecho de una maldad de que se haya hecho, ¿verdad? Y que en la cual pues no tuviste pues que ver, pero te ha afectado, ¿verdad? Claro. Y por eso, si se deja crecer esa raíz, y por eso dice el Señor, puestos los ojos en Jesús, amén, amén, ¿verdad? El cual sufrió tal contradicción de pecadores. Pues. Y es, ¿por qué? Porque, bueno, sufrió el oprobio, que era una vergüenza pública, ignominia, ¿verdad? El hecho del Señor, porque nos dice más adelante ahí la epístola de Hebreos, dice, he puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio. ¿Y qué es el oprobio? Pues el oprobio es una vergüenza pública, es una denostación, ¿verdad? Es el hecho de ser vituperado de alguna forma. Dice, se sentó a la diestra del trono de Dios. Amén. Fíjate, cuando dice que no sea que brotando alguna raíz de amargura, el escritor de los Hebreos, algunos dicen que es Pablo, pues yo no estoy totalmente de acuerdo en eso, ¿verdad? Incluso puedo pensar que lo hayan escrito entre varios, y a lo mejor uno de ellos pudo haber sido Pablo, pero no se sabe, ¿verdad? Pero el escritor de los Hebreos está citando un pasaje de Deuteronomio 29, me gustaría leerlo. Aquí en Deuteronomio 29, verso 16, dice, porque ustedes saben cómo habitamos en la tierra de Egipto, y cómo hemos pasado por el medio de las naciones por las cuales han pasado, y han visto sus abominaciones y sus ídolos de madera y piedra, que haya entre ustedes de plata y de oro que tienen consigo. No sea que haya entre ustedes varón o mujer, o familia o tribu, cuyo corazón se aparte hoy de Jehová nuestro Dios, para ir a servir los dioses de esas naciones. No sea que haya en ustedes raíz que produzca hiel y ajenjo, y suceda que al oír las palabras de esta maldición, él se bendiga en su corazón diciendo, tendré paz, aunque ande en la dureza de mi corazón, a fin de que con la embriaguez quite la sed. Es decir, Dios está advirtiendo a través de Moisés, en este capítulo 29 de Deuteronomio, no vaya a ser que pasando entre los pueblos, pasando entre las naciones, que viste que el Señor entregó y que están llenos de idolatría, haya una raíz que te produzca hiel y ajenjo, y que haga que te bendigas, aun cuando la Biblia dice que vendrá maldición. Pero eso es, lo que está diciendo es que algo de todo lo que pasaste, lo que viviste, de los ídolos de las naciones, de repente hizo brotar en ti una raíz con hiel, con ajenjo, las dos tienen que ver con amargura, y que contravenga los juicios de Dios, y tú digas, no, pero Dios está conmigo. No, pero yo como quiera voy a como un autoengaño. Como un autoengaño, como un positivismo ante aquello que es inminente juicio de Dios y está castigando, ¿verdad? Por eso la cita que hace el escritor ahí en los Hebreos, no sea que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, porque a final de cuentas era una raíz que estorba en el camino. O sea, si está cojeando una persona y tienes una raíz, a veces va uno manejando el carro, ¿verdad? Y las raíces de los árboles ya afectaron el pavimento y te mueven todo y puedes tener hasta un accidente porque la raíz invadió, vamos a decir, el pavimento. Bueno, lo mismo para alguien que va corriendo y si está cojeando y se topa con una raíz puede hacer caer. Pero la esencia de lo que está diciendo en esto es que el pueblo de Dios en el transcurrir de ese caminar en que Dios los ha llevado, han aprendido, voy a decir esa palabra si se puede recibir, se han vacunado, viviendo lo que han vivido y observando lo que han observado contra el redarguir de Dios. Y entonces se autojustifica, no, me va a ir bien independientemente que me esté yendo mal. Y entonces esa raíz de amargura ya envenena en su corazón y en el de otros
todo lo que el Señor puede decir o lo que el Señor pueda redarguir por su Espíritu Santo a fin de autojustificarte, pues. Porque eso ya es terrible cuando no pasa nada, vas a ver que vamos a salir adelante. Oye, pero Dios te está poniendo un tope. O sea, ya no alcanzas a distinguir lo que Dios está haciendo de un simple obstáculo que cualquiera puede tener, sino que, ¿qué le pasó a Pablo? Que Pablo le dijeron, oye, dura cosa te es dar cosas contra el aguijón, ya, como diciendo, no te has dado cuenta, pero te estás peleando conmigo. Ya es un asunto donde rebasaste. ¿Cuántas veces nosotros nos autojustificamos y aún decimos, no, pero como quiera, Dios está conmigo? Y la gente dice, oye, pero a todas luces se ve que andas fuera. O sea, a todas luces se ve que el Señor ya no está en el asunto y tú aún persistes en confesarte que sí y estás en el autoengaño, ¿verdad? Sí, entonces el Señor, ¿verdad? Pues a través de esta escritura, pues nos dice, o sea, levanten las manos caídas, amén, ¿verdad? Y las rodillas paralizadas. Y o sea, es algo que no puede avanzar, no está caminando, sí, ¿verdad? No está ahora sí que en el plan perfecto del Señor, sí, ¿verdad? En el plan del Señor. Y dice, hagan sendas derechas para vuestros pies, ¿verdad? Pero fíjate que es una palabra de gracia, de misericordia, sí, aunque después también nos habla con advertencia, ¿verdad? Acerca del juicio, dice, sí, para que lo cojo no se salga del camino, amén, y sea sanado, sí, amén, ¿verdad? Pero tienes que quitar lo que te está estorbando. Amados hermanos, amigos, ¿qué puede estar estorbando tu vida que no te permita caminar con libertad? Amén. Pero si es pecado que nos asedia, fíjate, o sea, un pecado que nos asedia es algo que yo a veces digo, pues, que a veces somos muy ligeros para juzgar, ¿verdad? Pero a veces los ataques que puede tener una persona pueden ser sí, claro, o sea, puede haber un ataque tremendo del enemigo para destrucción, ¿verdad? Amén, amén. Más cuando hay planes de Dios para esas vidas. A veces decimos de Elías, oye, pero mira, le tuvo miedo a una mujer, pero esa mujer representaba a Satanás mismo. Sí, era una potestad demoníaca. Y era una potestad demoníaca, sí, ¿verdad? Que no era la lucha contra carne ni sangre, ¿verdad? Nunca ha sido, ¿verdad? Nunca ha sido, y que en ocasiones pues te asedia, ¿verdad? El mal, y a veces el pecado también te puede asediar, sí, y si tú no estás cuidando tu vida, despojándote del peso, buscando al Señor, entonces ese asedio se va a multiplicar y va a agarrar fuerza, más fortaleza, y entonces tienes que abrirte camino, ¿verdad? Abrirte camino y seguir adelante y allanar ese camino para poder, pues, avanzar en el Señor y no permitir la destrucción, ¿verdad? O que el enemigo pueda ganar ventaja sobre tu vida, tu casa, tu familia, ¿no? Sí. Pero es el hecho, ¿verdad?, de que las manos que están caídas, las rodillas que están paralizadas, pues puedan ser levantadas esas manos y esas rodillas, ¿verdad?, avanzar y hacer esas sendas derechas, y eso va a implicar, ¿verdad?, pues ahora sí que esa disposición de exponernos al Señor para que Él haga su obra en nosotros y podamos seguir caminando, pues. Porque imagínate qué terrible el estar con cojera, pues. O sea, no puedes tener una plenitud de vida en Dios, no puedes disfrutar esa comunión, ¿verdad? No puedes entrar en los atrios interiores de la presencia del Señor. Siempre está limitada. Amén. Sí. Y entonces, ¿qué puede ser ese pecado, verdad? Ese peso que nos asedia, ¿qué te puede estar provocando un peso que te asedia? Pon tus ojos en el Señor. ¿Qué puede ser el pecado que te asedia? Pon tus ojos en el Señor. Amén. Despójate de ese pecado, ¿verdad? Y si hay un peso que te está asediando, pues también, pues. Yo les decía el domingo a los hermanos, ¿verdad?, acerca de te vas a cansar siempre, pues, si tú en tus propias fuerzas tratas de solucionar tus problemas, sí, las situaciones, las adversidades en las que te puedas enfrentar, pues no vas a poder salir adelante. Sí. Porque solamente con la fuerza del Señor, porque los jóvenes se fatigan y se cansan, pues. Amén. Jóvenes que son símbolos de fortaleza, que son símbolos de fuerza,
y de poder, ¿verdad? Sí. Muchas veces, o sea, queremos, por eso dice el apóstol, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús, Amén. ¿verdad? Pero el esfuerzo no es en tus capacidades. No, ahora sí, ya le voy a echar ganas. Sí. No, ahora sí. Porque me determiné y voy a salir adelante. No es así. O sea, el esfuerzo es en los recursos divinos, en la gracia de Dios, ¿verdad? Para que entonces podamos nosotros, que es en Cristo Jesús, para que nosotros podamos tener victoria espiritual, ¿verdad? Porque si no, si tú haces las cosas pensando en tu prudencia, incluso en cosas positivas, ¿verdad? Como que, oye, pues voy a ir a la iglesia, voy a orar, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, pero si no estás esforzándote en la gracia con el recurso divino, ¿verdad? Del Espíritu Santo, de estar en el Señor, pues te vas a cansar. Claro. Y vas a sucumbir tarde que temprano, porque no es un esfuerzo en la gracia, al contrario, ¿verdad? Sí. O sea, estás actuando en tu propia fuerza. Tu propia carne. Sí, fíjate que este capítulo 12, que obviamente le antecede el 11 y que nos da el ejemplo de todos los héroes y todos los que corrieron, y luego de alguna manera entran todos al estadio a ver la competencia de nosotros, porque esto también es verdad, o sea, hubo gente que corrió antes que nosotros y habrá gente que corra después de nosotros, ¿verdad? Y seguramente que nosotros vendremos a ser testigos para otros y animarles, ¿verdad?, a correr. Pero en el capítulo 12 expresamente no está hablando de los que corrieron, sino de los que estamos corriendo, y algunos, por la razón que sea, van cojeando, y algunos, por la razón que sea, no van cojeando. Entonces, el tema es que primero le dice a los que están cojeando, y es en base a la disciplina, que pues que soporten la disciplina, ¿verdad? Que eso los legitimiza como hijos y no los deja en el lugar de bastardos. Pero luego nos coloca a otros que pudiéramos ir en la misma carrera sin cojear, en la importancia de que todos terminemos, en la importancia de que todos seamos sanados, y que a final de cuentas la carrera no es más que el acercamiento al monte del cual veníamos hablando ahorita al principio. Es decir, cuando decíamos que qué increíble será ver la Nueva Jerusalén, qué increíble conocer Los Ángeles, conocer, pero o sea, tratar de vivir todo lo que se nos ha profetizado, todo lo que se nos ha dicho y se vuelve realidad. Ese es el estímulo, porque ahí en el versículo 1 y 2, cuando dice puestos los ojos en Jesús, específicamente en el 2, es porque Jesús, y eso es muy interesante, es nuestro origen y destino. Amén. Siempre en una carrera tan larga, donde es la salida se vuelve la meta. Así Entonces, el comienzo es en Cristo, pero hay que recorrer lo que todos han recorrido. Las mismas aflicciones se van cumpliendo en todos los comienzo, hermanos. el trayecto y la consumación. Así es. Por De eso hecho, dice Él es que el todo, Él es el que Él es camino. el autor y el autor y consumador. Así es. Entonces, lo dices bien. Él es la salida, Él es todo el trayecto y Él es el final. Pero ya cuando para trasladarnos a la meta nos dice, ¿por qué no te has acercado al monte que humeaba? Es decir, nos traslada de algo que es físico, que vivió Moisés, que vivieron los que salieron de Egipto y los que recorrieron la antigüedad. Nos dice, pero no estás corriendo ahí. Nos está trasladando algo más glorioso a la congregación de los primogénitos. Y ahora sí, dice, mira que no desechas al que habla. Y ahora, independientemente de quién escriba estos capítulos, está hablando de quién es el que exhorta. Y es el que amonesta desde los cielos, ¿verdad? A diferencia de Moisés. Entonces, esto a lo que está llevando no es más que una preparación para heredar el reino inconmovible de Dios. Así es. Pues. De la cual la carrera solamente forja temperamento. La carrera simple y sencillamente nos está enseñando a ser un pueblo inconmovible para el reino inconmovible que vendrá. Porque sin esa carrera, sin esa disciplina de la carrera, no tendremos la capacidad de administrar en el reino. Sí. Así es, pues también ahora la cuestión que comentaba de el pecado ajeno, ¿verdad? ¿Cómo te puede también afectar? Sí. Porque la palabra de Dios dice ahí en capítulo 12, versículo 3, considerar a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores. Sí. Contra sí mismo, o sea, Jesús logró la meta.
Jesús dice que está sentado a la diestra del trono de Dios. Jesús, ¿verdad? Fue a la cruz, menospreció lo oprobio, venció, ¿verdad? Pero sin embargo tuvo contradicción de pecadores, pues. Incluso se le profetizó, ¿verdad? En su primera, bueno, lo que nos relata Lucas, ¿verdad? Cuando fue llevado al templo, esta será señal que será contradicha, sí, ¿verdad? Imagínate el hecho de vivir en el Señor, de andar en sus caminos, pues ayer lo comentabas, ¿verdad? O sea, cómo a veces se puede levantar siempre esa contradicción, pues, de pecadores, ¿verdad? Y eso puede, pero por eso dice, considera a Jesús, que sufrió tal contradicción de pecadores, y no solamente, pues, lo veo yo en la escritura de los enemigos manifiestos de la cruz, ¿verdad? Y de su ministerio, sino de aquellos que también eran sus propios discípulos, pues, porque sufrió esa contradicción de pecadores, ¿verdad? Amén, amén. Por amor, ¿verdad? Para que, pues, para que fueran salvos también, ¿verdad? Sí. Porque él, imagínate cuántas veces, no también reprendió a los discípulos, o vemos, ¿verdad? Que se airó, ¿verdad? Contra ellos, ¿verdad? Diciendo, oh generación incrédula y perversa, ¿verdad? ¿Hasta cuándo he de estar con vosotros, verdad? ¿Hasta cuándo los he de soportar? O sea, ¿por qué sería? Pues no era porque pues sus actos fueran muy nobles y buenos, ¿verdad? Sí. Sino que estaba soportando esa contradicción. Eso pudo haber sido un estorbo para que el Señor en su humanidad, ¿verdad? Porque verdaderamente hombre, llegara a la victoria. Pero sin embargo, pues no fue obstáculo. Pues, o sea, él siempre estuvo con la mira bien puesta en su propósito. Entonces, ¿qué pasa? Pues que a veces la contradicción de los pecadores que puede haber, ¿verdad? En cuanto al caminar de un hijo de Dios, de otras personas que también pueden afectar tu vida, ¿verdad? Y que dices tú, pues, ¿para qué continúo? ¿Verdad? O sea, imagínate, oye, pues estoy luchando a lo mejor imagínate un siervo de Dios, ¿verdad? Que esté a lo mejor dando su vida a su familia, entregando sus recursos, etcétera, y luego resulta que hay contradicción de pecadores en su ministerio, y que pueda decir, no, pues ya, y que empieza a cojear, pues, imagínate, ¿verdad? Empieza a cojear porque ya no está caminando, ¿verdad? Con los ojos puestos en el Señor. Por eso la palabra, pues, es muy puntual, ¿verdad? ¿Sabes qué? O sea, pon los ojos en el Señor y no los quites del Señor. Y sigue caminando y quita las cosas que te puedan estar estorbando. Sí, amén. ¿Verdad? Sí, amén. Sí, es que este camino no va a cambiar. El camino hay que recorrerlo. La carrera sí o sí hay que correrlo. Es una carrera que nos acerca, pero tenemos que considerar al Señor y considerar nuestra humana debilidad, ¿verdad? Por ejemplo, dice la Escritura pasajes como el que crea estar firme, mire que no caiga, ¿verdad? Porque puede ser que una persona considere al Señor, pero no considere su humanidad, ¿verdad? Y si no consideramos nuestra humana debilidad, nuestra naturaleza caída, tendenciosa al mal, no podremos avanzar, porque entonces no entenderemos que sí es algo que depende del Señor, pero que Dios demanda. O sea, imagínate, puesto los ojos en Jesús. O sea, la carrera la vamos a sacar adelante, pero tiene condiciones. Pues soporta la disciplina, levanta las manos caídas, haz sendas derechas para tus pies, fortalece las manos, o sea, caídas, las rodillas paralizadas. Porque a final de cuentas, no es ese dicho que comúnmente se menciona, el ayúdate que yo te ayudaré, no es bíblico, pero tiene que ver con un asunto de que estés consciente de que muchos no terminaron la carrera, y no la terminaron, uno, o por no creer, o dos, porque no consideraron sus vidas vulnerables, pero dependientes totalmente del Señor. Porque no se trata de considerarte a ti mismo para decir, no, yo sí la hago, no. Señor, ayúdame, yo te necesito, soy dependiente de ti, ¿verdad? Y por otro lado, mi mirada en ti, porque de otra forma, quito mis ojos de ti, quito mi vista de ti, del autor y consumador. O sea, es como si el estarlo viendo a él me estuviese alimentando, ¿verdad? Ese vínculo de poner mi mirada
tiene la capacidad, voy a poner el ejemplo de la serpiente de Nemustán, la serpiente de bronce, cuando Jesús enseña en el capítulo 3 que como Moisés levantó la serpiente, así el Hijo del Hombre será levantado. Pero cuando pensamos en eso, ¿qué ocurrió? Que cuando se levantó la serpiente sobre el asta de bronce, la gente que puso su mirada en esa serpiente, sus pecados o la debilidad de su naturaleza fue traspuesta a la serpiente. Su maldición fue llevada al objeto maldito. Y de la misma manera, cuando ponemos nuestra mirada en Cristo, pues, nuestra humana debilidad es transferida al Señor. Nuestras carencias, ¿verdad?, son puestas en el Señor. Por eso el que mira al Señor tiene la oportunidad de ser salvo. El que ponga sus ojos, ¿verdad?, puesto los ojos en Jesús, porque Él como autor me transfiere de su salvación, de su fe, ¿verdad? Y ponerlos en mí mismo o en el hermano de al lado que me hizo caer, o en el hermano que todo el tiempo me está picando las costillas en un sentido figurado, pues me puede hacer amargarme y frustrarme, ¿verdad? Sí. Que fue lo que pasó con Israel. Al pasar por todos estos pueblos, adoptaron cosas que Dios no les había dicho. Porque terminaste adorando a ese barro, a esa piedra, porque sin darse cuenta, eso fue una semilla que hizo brotar una raíz, ¿verdad? Y que cada vez que se riega esa raicita, pues va a estar dando problemas. Así es, pues entonces dice, no han resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado, ¿verdad? Amén. O sea, quizá digas tú, ay, Señor, pues ya no aguanto, ¿verdad? Esto, ¿verdad? Pero entonces es tiempo de que busquemos al Señor, ¿verdad? Que lo busques si estás en esa situación de que ya no estás soportando, ya todo te está rebasando. Sí. Entonces yo creo que es un tiempo de pensar si estás luchando en el Señor o si le estás dejando al Señor que Él tome tus cargas, si estás yendo con el Señor a depositarlas, ¿verdad? O bien estás cargando ya, ¿verdad? Estás llevando peso y ese peso no te va a convenir porque te va a hacer, o sea, te va a cansar, no vas a avanzar, no vas a ver la gloria de Dios y necesitamos despojarnos del peso que nos asedia, Paz, y del pecado. Ahora fíjate que hay un punto muy importante, Paz y amigos, es la santidad. Vamos a volver a enfatizar un poquito de ella. La disciplina de Dios en nosotros es para producir santidad, no es para que cojemos. O sea, puede ser que su disciplina me lleve a cojear, a que me lastime, a que quede esguinzado, pero el objetivo no era hacerme cojear. El objetivo era que haciéndome cojear yo entienda la importancia de la santidad, ¿verdad? Porque más en el versículo, fíjate, en el versículo 10 dice acerca de la corrección de los padres, y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban. ¿Hasta qué edad los padres sienten con la autoridad de seguir corrigiendo a sus hijos o dándoles corrección? Pues seguramente a tal edad, a mí ya no, o a algunos más grandecitos. Pero dice, por pocos días, dice, nos disciplinaban como a ellos les parecía. Pero Jesús, Dios, para lo que nos es provechoso. Amén. Y luego dice, para que participemos de su santidad. Amén. O sea, la disciplina de Dios no es para que cojemos, sino para que podamos participar de su santidad. Lo cual, más adelante dice, en el verso 14, sigan la paz con todos. No van a ir peleando con el hermano, con el que cojea, con el que tiene la raíz de amargura. Sigan la paz con todos y la santidad. Amén. Sin la cual nadie verá al Señor. O sea, el Señor nos disciplina para que participemos de la santidad. Amén. Yo, mira, a veces tengo que ministrar vidas como tú y me dicen, pastor, ya cometí el error, ya pequé, ya quiero que Dios haga borrón y cuenta nueva. Y en muchas ocasiones Dios no les permite eso de que, bueno, sí te perdona todo lo que hiciste, pero te deja volver a pasar por ello para que sepas cuán grave estuvo el mal que hiciste. Es decir, no como para restregártelo en la cara, ¿verdad? Pero tú ahí andabas, no, sino para que digas, Señor, tengas una disciplina, para que tenga la consecuencia, para que diga, todo eso hice. O sea, te hace ver todo el mal para decir, Señor, ya te pedí perdón, pero ahora me doy cuenta de la gravedad. ¿Por qué? Porque si no estás completamente
convencido y marcado por ese error, lo vas a volver a repetir. Y entonces a veces el Señor nos muestra la gravedad, ya habiéndonos perdonado. Y Señor, y nos arrepentimos y perdóname. Pero no dimensionamos. Pero no dimensionamos. Entonces a veces Dios nos hace dimensionar la gravedad, lo pecaminoso de lo que hicimos, para que entendamos lo grave que es para nosotros. Porque a la hora de pecar, se nos hace bien fácil. Pero cuando vienen las consecuencias, quisiéramos que también fueran rápidos. Y dice el Señor, no, la paga del pecado es muerte. Y fíjate, David fue perdonado, pero aquel hijo que tenía falleció y sus errores le cobraron factura en otros hijos, de tal manera que yo creo que pasaron muchos años y cuando veía que Absalón se levantó contra él, digo, haber dicho, híjole, todo esto es consecuencia de mi falta de mayordomía con mis hijos, con mi esposa o con mis tantas mujeres. O sea, no que no te lo perdonó, sino que te deja ver las graves consecuencias, el por qué el Señor es tan contundente para el tema del pues pecado. Dios sabrá, pues Él es el Padre perfecto que va a disciplinar conforme a lo que sea necesario para perfeccionarnos y que participemos de su santidad, ¿verdad? Sí. Porque gloria a Dios, pues, por esta palabra de ánimo, ¿verdad? También de esperanza, porque dice ahí para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado, ¿verdad? Y el testimonio acerca del Señor Jesús, ve y dile a Juan, ¿verdad? Que los cojos son sanados. Sí, así es. Amén. O sea, qué gloria, ¿no? O sea, qué bueno es el Señor. Amén. Ahora, fíjate, en ese testimonio de amor, Paz, cuando el escritor dice, nuestros padres nos corrigieron por pocos días, lo que quiere decirnos es que ellos lo hacían así porque así les parecía. Pero dice, pero para lo que es provechoso, para que participemos de su santidad. Y lo que está diciendo el escritor es, nuestros padres nos corrigieron por pocos días, pero nos va a corregir cada vez que sea necesario. Oye, pero ya tengo 80 años, ya soy viejote y con barba, ya tengo nietos. Te voy a corregir. Es una pedradilla ahí para ciertos abuelos. Porque los papás como bien les parecía, pero Dios para lo que es provechoso. Así es. Entonces te vas a encontrar un Moisés que cuando golpeó la roca y le tenía que haber hablado, te voy a disciplinar. Señor, pero como diciendo, tanto tiempo recorrido, es para lo provechoso, hijo. Entonces nosotros, si bien es cierto que podemos decir, mi mamá o mi papá hasta cierta edad me corrigieron, Dios dice, no, yo cada vez que lo requieras, te voy a corregir. Porque es para que participes. Debes estar apartado de esa santidad, sin la cual no se puede ver al Señor. Pues. Sí. Porque todo lo que veníamos diciendo al principio, de que un día queremos estar ahí, que en la Nueva Jerusalén, y ver al Señor, y los ángeles, y el trono. Espérame, pero sin santidad no lo vas a ver. Sí, no, pues cojo, no, pues. Tiene que ser sanado. Amén. ¿Verdad? Con raíz de amargura, ¿no? Que ya no le pusimos énfasis a la raíz de amargura, pero la raíz de amargura afecta al que la tiene, afecta a los que caminan por ese camino y todos los que están alrededor pueden ser contaminados. Sí. Por eso cuando una persona persiste en la amargura, una es tomar distancia, pero dos, si la persona se obstina, porque la obstinación es como hechicería, en la amargura, lo mejor es alejarse porque, lo digo con cuidado, porque por ellas muchos serán contaminados y es dejar de alcanzar la gracia, lo cual no es cualquier cosa. Yo no quiero dejar de alcanzar la gracia. Yo no quiero que las misericordias de Dios dejen de ser nuevas para mí cada mañana. Pero el asunto, ya insisto, ya no hay tiempo para platicar de ello, pero el asunto de la raíz de amargura es un punto bien fuerte, bien delicado, y que si lo relacionamos con Deuteronomio 29, está ligado a la idolatría. Y que muchas veces pues, es algo que como que más difícil de erradicar, porque es raíz, ¿verdad? Ajá. La raíz pues hay que escarbarle y hay que tener, sacarla, ¿me entiendes? Pero no es como que a veces ese tipo de cuestiones, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo puede pasar, de que pues esté una raíz ahí y que ni siquiera a veces te das cuenta y está esa raíz, ¿verdad? Sin embargo está ahí, no te permite tener una comunión plena con Dios, ¿verdad? Sí. ¿Cuántas personas a veces puede haber pues que tengan raíces de amargura y que después se manifiestan, pero ahí están esas raíces, ¿verdad?
y que el Señor, pues, que todo lo revela, también nos hace ver, ¿verdad? Que, oye, sabes que hay esas raíces que tengo que sacar yo de mi vida, ¿para qué dejo que después broten? Sí. ¿Verdad? Sí. Pero a veces, pues, puede ser, ya ves que hay raícitas que ahí están y cuando menos esperas, ¿verdad? Pues, oye, brotó, sí. ¿verdad? Pero muchas veces pasa eso como que es algo más oculto, ¿me entiendes? No es tan fácil de detectar ese tipo de cuestiones de raíces de amargura, ¿verdad? Y que no nos permiten una plena comunión con Dios. Algo está estorbando ahí y es que puede ser que haya una raíz también de amargura. Y es que el problema con la raíz de amargura, Paz, es que poquita levadura leuda toda la masa. Poquita amargura en un vaso que sea 100% pura el agua, le pones una gotita de ajenjo, una gotita de hiel y va a cambiar el sabor de todo. Entonces, el problema con la amargura es que, vuelvo a insistir, la hiel de ajenjo y de amargura que menciona Deuteronomio estaba ligada a la idolatría. Porque a veces se idolatra el dolor, pues. A veces se idolatra la falta, el pecado. No, es que me hicieron. Y dices, bueno, pero ya, o sea, pues ya, sánate, ¿verdad? Yo digo a los hermanos que se vale que seamos heridos, pero que cicatricemos. Y no que seamos heridos y todo el tiempo tengamos la herida abierta, ¿verdad? Sí, y todo el tiempo echándole limón y sal y decir, es que gracias a la herida vivo, pues no es cierto, ¿verdad? Pero hay gente que se obstina en el dolor, se obstina en la traición, se obstina. A lo mejor sí una falta, Paz, pero el Señor, ¿cuántas ocasiones no ha perdonado faltas a terceros? Y el afectado dice, ahora sí lo vas a perdonar. Y ahora se agarra se vuelca en el dolor, en la traición, y eso le va a estorbar. Y hay gente que contamina. No puede caminar, imagínate, o sea, siendo que porque eso también produce carácter, Paz, o sea, claro. El hecho de, oye, pues perdona, el hecho de, pues ahora sí que déjale al Señor la justicia de todo, pero tú descansa en el Señor, ¿verdad? Sí. Y el paralelo pasa en el Antiguo Testamento de esta cita que nos habla aquí Hebreos, ¿verdad? De levantar las manos caídas y las rodillas paralizadas, pues está en el capítulo 35 de Isaías, ¿verdad? Sí. Pero que nos habla acerca de ese futuro glorioso, pasa el profeta viendo un futuro glorioso, porque el Señor hace su obra, ¿verdad? Esa obra de restauración, de poder hacer que lo cojo sea sanado. Amén. ¿Verdad? Y por eso dice aquí la palabra en el capítulo 35 de Isaías, se alegrarán el desierto y la soledad, el yermo se gozará y florecerá como la rosa. Amén. Florecerá profusamente y también se alegrará y cantará con júbilo, la gloria del Líbano le será dada, la hermosura del Carmelo y de Sarón, ellos verán la gloria de Jehová, la hermosura del Dios nuestro. Fortalecer las manos caídas, cansadas, afirmar las rodillas endebles. Decida a los de corazón apocado, esforzaos, no temáis. He aquí que vuestro Dios viene. Amén. Con retribución, con pago, Dios mismo vendrá y os salvará. Amén. Que a final de cuentas debe ser nuestra esperanza, el galardón de la carrera, pues. Sí, entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. Entonces el cojo saltará como un ciervo. Amén. Y cantará la lengua del mudo. Gloria a Dios. Vamos a dejarlo hasta aquí. Ya, pues, porque palabra. Ya son las 9. Sí, ya estamos. Gracias, pastor, por la palabra. Gracias a Dios por este tiempo, hermano Ricardo. A todos ustedes, por favor, si les bendijo, denle like y comparta con otros. Ahorita estaba ayudándoles like, compartiendo lo que ustedes compartían. Gracias, nos vemos en la próxima. Hasta luego. ¿Te sientes perdido en la oscuridad? ¿La incertidumbre te consume? Recuerda que hay una luz que brilla en la noche más oscura. La Biblia dice, la esperanza no defrauda. Dios es fiel y siempre cumplirá sus promesas. No pierdas la fe. La esperanza en Dios es la fuerza que te hará avanzar hacia un futuro brillante. Proyecto Esperanza de Vida y Salvación, Neuma Multimedia, transmitiendo esperanza y fe en Jesucristo.